Vamos a recibir la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa. Es la palabra de Dios. He tomado desde esta mañana y quiero concluir esta tarde una frase que aparece allí en Lucas, capítulo 24, verso 19. Una frase que dijo uno de los caminantes de Emaús. Jesús Nazareno, varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Vamos a hablar un poquito más acerca de este precioso Señor Jesús, poderoso en palabras y en obras. De esas dos maneras, el Señor manifestó su divina gracia a través de sus palabras y de sus obras. Eran palabras de gracia las que brotaban de los labios del Señor Jesús. En el Salmo 45, los hijos de Coré eran unos salmistas inspirados por el Espíritu Santo. Proféticamente hablaron del Señor Jesucristo mucho antes de que Él viniera a esta tierra. Y dijeron proféticamente de Él: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y Lucas, el evangelista, ratifica eso cuando dice allí en su capítulo 4, verso 22, y todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús emitía palabras llenas de gracia. Tanto era así que las multitudes acudían de todos los lugares conocidos, iban a oír de él la palabra de Dios, las palabras de gracia. Es interesante que la palabra gracia fue muy pocas veces mencionada por el Señor Jesús. Solo una vez el Señor mencionó la palabra gracia, pero el punto es ese, que Él no pronunció muchas veces la palabra gracia, pero sí la vivió. La expresó no solo con sus labios, sino que Él la encarnó. Él era la gracia divina en forma humana. Jesús el Señor era la suma de la gracia divina, porque en cuanto a gracia es mejor practicarla que hablar de ella. El Señor trajo el evangelio, que es la buena noticia, pero más allá, Jesús es el evangelio. Jesús es la buena noticia de Dios para nosotros. Él es la noticia de salvación que comienza allí cuando Él dijo en sus primeras palabras, cuando inició su ministerio terrenal: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ahora es puesto al alcance de la humanidad. Entendamos eso. El reino de los cielos, el reino de Dios que había estado cerrado para la humanidad desde la destitución del hombre de la presencia de Dios allí en el Edén. Ahora el reino de Dios se acercó a la humanidad. No fue la humanidad la que se acercó al reino de Dios, porque era imposible. Todo intento de los seres humanos por acercarse a Dios y a su reino eran intentos fallidos que terminaban en confusión, como usted recordará lo que sucedió allí en la Torre de Babel. Todo intento del hombre de acercarse a Dios y a su reino por sus propios medios
terminaba en frustración y en confusión. No fue el hombre el que se acercó a Dios, sino que Dios acercó su reino a nosotros. Ahora Jesús trae el reino de Dios a la tierra, gloria a Dios. Y para entrar en ese reino, para poseer ese reino, no hay que subir al cielo ni descender al abismo, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, creyeres en tu corazón, serás salvo. Mire la sencillez, pero la profundidad de la salvación. Creer y confesar. Creer con el corazón y confesar con su boca. Y entonces está cerca. Él se ha acercado. Este no es el Dios distante, es el Dios cercano. Dios se acercó a nosotros en su manifestación como el Señor Jesucristo. La Escritura dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, a los que le invocan de veras, porque hay mucha gente que invoca al Señor, pero no lo invocan de verdad. Pero todos aquellos que le invocan de veras, dice la Biblia, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Tenemos salvación en el nombre de Jesucristo. Note usted algo interesante, y es que el Señor dijo que el reino de Dios se había acercado, pero el que se acercó fue Jesucristo. Esto nos indica que el reino de Dios no es algo, el reino de Dios es alguien, y ese alguien es el Señor Jesús. El reino de Dios no es una religión, el reino de Dios no es una secta, el reino de Dios no es una lista de cosas que se pueden y que no se pueden hacer. El reino de Dios no es un cambio de hábitos, ni ropaje, ni forma de actuar. El reino de Dios es un cambio de hábitat. El reino de Dios es un traslado que nos han hecho. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, debes saber que ya fuiste trasladado al reino del amado Jesús. Ya no estás en las tinieblas, ya no estás bajo el poder de las tinieblas. El mundo incrédulo sí está bajo el poder del maligno, pero si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, ya no estás en tinieblas, has pasado de las tinieblas a la luz, has pasado de muerte a vida, has pasado de la potestad del diablo a la potestad de Jesucristo. Ahora estás en el reino de Dios. Hablo con los que han nacido de nuevo. Hablo con los que son creyentes en Dios. Y si alguien todavía no ha nacido de nuevo, si todavía no eres creyente en el Señor, hoy puedes volver a nacer. Hoy puedes entrar en el reino de Dios. Hoy puedes pasar de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? La gracia de Dios se ha manifestado a través del Señor Jesucristo. Y después que Él muere y resucita, desde el día de Pentecostés, Él está derramando de su Espíritu Santo. Qué cosa tan maravillosa. Desde el día de Pentecostés, el Señor está derramando de su Espíritu constantemente. No ha dejado de derramar su Espíritu. Donde haya un hombre, una mujer que le crea a Dios,
que se humille, allí Dios derrama de su Espíritu Santo. No importa el lugar, no importa la condición en la que una persona se encuentre, si cree de todo corazón, si se humilla delante de Dios, si se acerca a Él con un corazón sincero, Dios le da de su Espíritu, Dios le da de su presencia. Cuando hay un clamor sincero, hay un Dios en el cielo que trae respuestas por su Espíritu, que trae convicción al pecador, que trae arrepentimiento, que le trae una nueva visión de la vida, que trae unción a sus hijos, que trae dones, que trae fruto de su Espíritu. Es la gracia del Señor. Por eso el Señor, cuando vino, Él confrontó al sistema religioso reinante en aquella época. Los religiosos se sentían incómodos con la presencia del Señor Jesús porque Él no encajaba en sus tradiciones, porque Él no encajaba en el sistema de prácticas, porque el Señor Jesús se les salió de la cajita que ellos tenían, porque el Señor vino a traer los pensamientos y los caminos de Dios, que eran más altos que los nuestros, que estaban ocultos a nosotros, que estaban inalcanzables por lo altos que eran, pero el Altísimo se acercó a los que estábamos abajo. El Altísimo descendió hasta los lugares más bajos de la tierra y allí nos encontró a nosotros. Por lo menos a mí me encontró muy abajo, pero hasta allí llegó su gracia poderosa. Él es el Evangelio, Él es la gracia, Él es todo. Él es todo para nosotros. Él viene a traer una nueva forma de vida, una vida diferente. Él vino a introducir la vida del Espíritu, la vida de arriba. Él trajo la vida celestial a los terrenales, para que los terrenales llegásemos a ser celestiales, gloria a Dios. ¿Y a quienes vino Él? A los desventurados, a los desdichados, como hablábamos esta mañana. Él vino a esas cañas cascadas, a esos pábilos humeantes, pero ¿a qué vino a ellos? No vino a quebrarlos, no vino a extinguirlos, vino a revitalizarlos con su presencia. Él trastornó todas las formas del pensamiento religioso de esa época y de la sociedad. Él llamó bienaventurados a los que la sociedad llamaba despreciados. Él llamó bienaventurados a los que lloraban, a los que lloran. Él llama bienaventurados a los débiles, a los sufrientes, a los pequeños, a los perseguidos, a los pobres en espíritu. Los religiosos se quedaban confundidos con este Jesús de Nazaret. Los líderes políticos, sociales, se quedaban asombrados de esta forma de vida que Jesús traía. Todo lo que el hombre tenía por sublime, el Señor lo consideraba como nada a sus ojos, porque el orden divino es diferente al orden humano. El orden que Él traía a la tierra era un orden totalmente diferente. Era Dios en forma humana, trayendo el reino de Dios a la tierra. El Señor, con sus palabras de gracia, palabras que restauraban, de sus labios amorosos brotaba un río de gracia para los necesitados.
La mujer pecadora escuchó palabra de perdón. La viuda doliente recibió palabra de consuelo. La samaritana recibió palabras de absolución y de gracia. ¿Cuánta gente escuchó de los labios del Señor esas palabras? Tu fe te ha salvado. ¿Cuántos recibieron de sus labios ese quiero, sé limpio? Ese quiero ayudarte. Su atención, aunque él era el más grande de todos, su atención se centraba en los pequeños. Su atención se centraba en los niños. A los niños que no eran tenidos en cuenta, él los tomaba como ejemplo de grandeza y de humildad. Avergonzaba a los grandes con los más pequeños. Enseñó que es mejor servir que ser servido. Enseñó que para ser grande hay que ser pequeño. Enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. La gente, cuando lo escuchaba, se quedaba incógnita. Los líderes religiosos se rascaban la cabeza. El Señor traía un mensaje diferente. No busquen los primeros lugares, busquen los últimos. No busquen ser vistos, busquen pasar desapercibidos. Pero ¿qué clase de evangelio es este? ¿Qué clase de doctrina es esta? Es una doctrina de gracia. Es una doctrina de perdón, es una doctrina de misericordia. Sacó a la luz la hipocresía de los religiosos, porque a los sinceros los ayudaba, a los sinceros les daba palabras de gracia, a los sinceros los levantaba, pero a los hipócritas religiosos los confrontaba. A esos sí les daba duro por ser hipócritas. A esos que se creían más que los demás, les decía, ustedes son unas tumbas blanqueadas. A ese que decía que ayunaba más que los otros, que oraba más que los otros, que evangelizaba más que los otros, a ese le decía, eres un hipócrita. Pero al que se humillaba y decía, sé propicio a mí, soy pecador, no soy digno de ti, a ese lo abrazaba con su gracia. Al hipócrita lo confrontaba y lo dejaba en vergüenza, pero al que se avergonzaba de su pecado lo ponía en alto, al que se humillaba lo enaltecía y al que se creía la gran cosa lo humillaba. ¿Qué clase de doctrina es esta? ¿Qué clase de religión es esta? ¿Qué clase de enseñanza es esta que nos trae Jesús? ¿Cómo así que es más bienaventurado servir que ser servido? ¿Cómo así que es bienaventurado más dar que recibir? ¿Qué es esto? Eso, si no lo sabes, es el evangelio. Ese es el evangelio de la gracia, el evangelio del perdón, el evangelio de la misericordia. No es el evangelio de las tradiciones, no es el evangelio de haz para obtener, sino de cree y sé para ser, de cree y verás. Él confrontó a los que se creían más que los demás. Él confrontó a los grandes. Él tuvo que decirle a los religiosos de su tiempo, vayan y aprendan qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque él encontró una religión llena de sacrificios, de ritos, de rituales meramente formales, de cultos preconcebidos, de cultos prefabricados. Pero el Señor le dio bote a todo eso. Él dijo, esta religión no sirve para nada. La religión de fachada no sirve. Es lo que sirve es una vida transformada por el Espíritu Santo. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. A los que llegaban llenos los envió vacíos y a los vacíos los llenó con su presencia. Yo me gozo esta tarde de poder estar no en una religión, sino en Cristo.
Hay quienes se ufanan de la religión pentecostal o de la religión fulana o de la religión aquella. No, mi amor, es estar en Cristo. El que está en Cristo es una nueva persona, tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Él enseñó a dejar el juicio en las manos de Dios, que Él es el único justo. Él declaró que los pequeños en su reino serían los grandes y que lo que los hombres consideran sublime a veces es lo peor en este reino. Y luego, en ese ejemplo de gracia, palabras de gracia brotaron desde el primer momento de su ministerio hasta el final, cuando en la cruz pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas son las palabras de gracia, pero no eran solo palabras de gracia, eran obras de gracia. La gracia divina se desplegó de una manera sobreabundante a través de Cristo Jesús y en él también de sus obras. Su caminar en la tierra fue cumplimiento de eso que les dije. Es más bienaventurado dar que recibir. Si tú estás en el reino de Dios, si de verdad estás en el reino de Dios, te vas a gozar más dando que recibiendo. Si de verdad has nacido de nuevo, tu dicha es dar más que recibir, porque esa es la norma de vida que nos trajo el Rey, el Maestro. Es más bienaventurado dar que recibir. Por eso él dijo: he venido a dar mi vida en rescate. Los enemigos de Cristo lo acusaban de ser amigo de publicanos y pecadores, pero ¿cómo no iba a ser amigo de publicanos y pecadores si eso era lo que había en este mundo? Estamos en un evangelio no que nos aísla de los pecadores, tenemos que ir a ellos. Si no los estamos catalogando como pecadores, como si nosotros viniésemos de otra galaxia, sino que venimos de allá, venimos de las tinieblas, venimos del pecado, venimos del fondo. Estamos aquí desde esta posición de gracia para decirle a la gente: mira, yo estoy aquí por la gracia de Dios, pero tú también puedes acercarte aquí, tú también puedes recibir esta gracia. Si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera, porque esta gracia es sobreabundantemente maravillosa. Es por eso que el Señor no echaba a nadie. Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. No importa la condición en la que tú te encuentres. No importa si otros te han condenado. No importa si otros te han rechazado. Jesús dice: ven a mí, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, agobiados por la vida, por el pecado, por la tristeza. Si tú has probado todo, si has probado la psicología, si has probado las terapias de choque, si has probado todas esas estrategias humanas y sigues igual, ven a Cristo. O si estás aquí, pero te han rechazado, te han dado la espalda, si las manos de algunos se te han cerrado, Jesús te abre sus manos y te dice: yo no te echo fuera. Pastor, pero yo fallé, yo pequé, yo volví atrás. Vuelve, vuelve, vuelve ahora en amistad con Dios y por eso te vendrá bien. Vuelve, el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Hay unos brazos abiertos, unos brazos de gracia, unas palabras de gracia y unas obras de gracia también. Él lo dijo y lo sigue diciendo y lo sigue haciendo. Fue así con una mujer que estaba encorvada, tantos años encorvada. El Señor la enderezó con su gracia. A ese paralítico de Bethesda, él fue con su gracia. Los que venían a él, aunque venían con una fe vacilante, no tienes que ser el super, hiper, mega hombre de fe.
No tienes que llegar delante de Él con una fe así como un roble. No, no. Puede ser que tu fe sea como la de una caña cascada. Puede ser que tu fe sea vacilante, pero Él recibió aún a ese que venía con la fe vacilante. Recuerdan a ese hombre que llegó delante de Jesús con su hijo enfermo, atormentado por un demonio. Y el Señor le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre fue sincero. Él dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y el Señor no lo rechazó por venir con una fe vacilante. Él lo recibió y lo fortaleció en fe. Uno de los ladrones que estaban allí crucificados al lado de Jesús en el Gólgota fue sincero con el Señor y en el último minuto de su vida fue salvo. El publicano aquel fue un hombre deshonesto durante toda su vida, pero cuando Jesús fue a su casa, él reconoció y con sinceridad de corazón se arrepintió. ¿Y qué le sucedió? Jesús trajo la salvación, no solo a él, sino a su casa. Bastaba un corazón sincero para ser recibido en los brazos de Jesús. Ese es el único requisito, llegar con un corazón sincero y decirle, Señor, mira, no tengo la super fe, no tengo los super dones, no, soy necesitado, soy débil, pero si vienes con un corazón sincero, ese es el requisito, un corazón sincero, sediento de Jesús. Era tanta la gracia que desplegaba el Señor Jesucristo, que la gente era sanada con solo tocar el borde de su manto. Ni siquiera el Señor tenía que estarlos mirando, no. Una mujer se acercó por detrás ahí entre la multitud y tocó el manto y fue sana. Así de sencillo. Así quedaban sanos. Esa mujer con años recibió el milagro en un instante. No era la mujer más reconocida, o si era reconocida era por su problema, pero no por nada más. Pero así basta que extiendas tu fe y toques al Cristo de la gloria, que levantes tu fe en esta tarde, esa fe sencilla, esa fe pequeñita, levántala, Señor, y toca al Señor, Señor, y vas a recibir de Él lo que necesita. Basta entrar en contacto con Él, con su divina presencia. Él está ahí, no está lejos, no está lejos. No tienes que ir allá donde nos reuníamos, que ahora no podemos reunirnos. No tienes que ir a tal lugar o allí. Llegó la hora y ahora es en que Cristo Jesús está ahí cerca de ti. Tócalo por la fe y déjalo que Él te toque, déjalo que Él te abrace. No tienes que saber teología, no tienes que saberte el orden de los libros de la Biblia, no tienes que haber orado 3 horas diarias, no tienes que haberte memorizado un versículo. Con un corazón sincero, con un espíritu necesitado, acércate a Él en esta tarde, clama a Él y Él te oirá. Ninguno de los que clamaron a Él fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Señor nunca dejó esperando a nadie. Nunca nadie que se acercó a Él para pedir su favor, nunca lo mandó con las manos vacías. No, nunca lo mandó con las manos vacías. Aunque el Señor sabía que esos que recibirían los milagros un día se iban a volver sus enemigos, aún así les hizo el milagro. Yo espero que tú seas de aquellos que no se vuelven contra Él, sino que lo siguen. ¿Cuántas personas han recibido milagros, bendiciones, ayudas y se vuelven enemigos de Cristo? Pero hoy tú puedes ser de los amigos de Jesús.
de aquellos que son sanados, no solamente en su cuerpo, sino en su alma y su espíritu, de aquellos que son favorecidos con su gracia. Tú puedes ser de esos hombres y esas mujeres que aunque estén en el anonimato allí, que no sean los grandes personajes, sin embargo pueden ser receptores de la gracia divina, del poder divino, de la bondad divina. Porque a eso vino el Señor. Eso fue lo que Él obtuvo con su muerte en la cruz y con su resurrección. El reino de Dios lo trajo a la tierra y ahora está derramando de una manera incomparable su gracia. Su gracia es para ti. Su gracia es para ti. Sus palabras de gracia, sus obras de gracia. Ya estás en el reino de Dios. Ya tienes al Rey de Reyes. Gózate. Alégrate. El Rey está contigo. El Rey está contigo. El Rey vive en ti y tú vives en el Rey. Gózate en Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y en obras, pero más que varón, también es Dios todopoderoso. Te alabo, Padre. Oh, aleluya, aleluya. Señor Dios todopoderoso, bendigo tu nombre. Sé que estás haciendo cosas maravillosas a través de estas redes. Sé que estás obrando milagros, sanidades, cuerpos son sanos ahora. Espíritus atados son libres. Bocas cerradas se abren en alabanza. Manos cansadas se levantan en adoración. Rodillas endebles son afirmadas en fe. Aleluya. Porque tú has traído el reino a mi vida, el reino a la vida de cada corazón. Aleluya, aleluya. Alabe a Dios. Adore a Dios.